¿No me escucha? Bueno. Yo la escucho bien, Lilia. No sé, Fabián, si estaba conectando. ¿Aló? Sí, señora Dilesa, ya inició ¿Listo? la grabación y la transmisión en vivo. Gracias. Buenos días, señores ediles, señoras edilesas. Damos inicio a la sesión de la Comisión de Gobierno. Hoy, 6 de mayo de 2022, con un tema muy importante. Señorita secretaria, sírvase llamar a lista y verificar el quórum de la Comisión de Gobierno. Buenos días para todos y todas. Ilesa Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todos y todas. Un saludo cordial a la Secretaría Distrital de Planeación que atendió la convocatoria para abordar hoy el tema del distrito aeroportuario y sus implicaciones en la localidad de Engativá. Un saludo a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales. Lilia Bella, Partido Dignidad, Coalición Centro Esperanza presente. José Cornelio Hernández. Melissa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de edilesas, para los funcionarios que hacen presencia en esta mañana de esta sesión de planeación distrital. Para las personas que nos siguen en las redes, cordial saludo en las redes de la JAL de Engativá. Hoy, 5 de mayo del 2022, en la Comisión de Gobierno, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melissa. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los invitados a la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Le informo, honorable presidenta, que se completó el quórum y asimismo se va a registrar la presencia de los demás ediles y edilesas de la corporación. Edilesa Darly Patricia Caicedo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Hola, Patricia, permítame que el micrófono abierto, listo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente, muy buenos días, señorita secretaria, buenos días compañeros ediles, saludándoles muy especialmente hoy 5 de mayo del 2022, saludando a cada una de las personas que se conectan a través de las redes sociales y a la planeación que está acompañándonos en esta importante sesión. Dando gracias a Dios por este día, Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy jueves 5 de mayo de 2022. El saludo cordial a los honorables colegas hoy en sesión Comisión de Gobierno, saludando a la señorita secretaria, a los honorables colegas. El saludo fraterno, cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, un cordial saludo para los compañeros de la corporación, a ti señorita secretaria, los convocados del día de hoy y a la comunidad que se conecta a diario por nuestras redes sociales. Un cordial saludo presente, muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas, un saludo a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas,
a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales, a ti, Melissa, y a los invitados del día de hoy, Fabián Peña presente. Lina Pinzón Arias. Melissa, buenos días, un gusto saludarlos, compañeros ediles y edilesas. Me alegra también saludarles hoy 5 de mayo del 2021 en Comisión de Gobierno, saludando a las entidades que nos acompañan, a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Político Mira, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativa Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente en la sesión de la Comisión de Gobierno de la Alda Engativá, hoy 5 de mayo de 2022, saludando a la ciudadanía engativeña, a la administración convocada, a toda la Junta Administradora Local, a esta señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas, un saludo a ti Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, comunidad de inscritas si la hay, y por supuesto a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Buen día. Le informo, honorable presidenta, que se completó el llamado a lista de verificación del quórum. Favor, dar lectura al orden del día propuesto para hoy. Jueves 5 de mayo del 2022, Comisión de Gobierno. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de acta. Quinto, tema principal, distrito aeroportuario. Nos acompaña la Secretaría Distrital de Planeación, María Elvira Villarreal, Natalia Mogollón y Andrea Roa. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidenta. En consideración de la Comisión de Gobierno, el orden del día leído, las edilesas y ediles que están de acuerdo, favor registrarlo en el chat o por este medio. Yo apruebo orden del día leído. Apruebo orden del día. Apruebo el orden del día leído, presidente. Bueno, aprobado el orden del día, continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 161, lo remite Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá, 28 de abril del 2022. Doctores Pablo Emilio Molano Jiménez, Fidel Ernesto Poveda Gómez, Junta Administradora Local de Engativá. Radicado 1-2022-46622. Asunto, respuesta a su radicado y solicitud de acta. Honorables ediles, respetuosamente, mediante la presente comunicación, solicitamos se sirva enviar el acta de designación de la honorable edilesa Lilia Bella Bujacá como delegada ante el CTPD por parte de la mesa directiva de la corporación, dando alcance a su comunicación JAL-Oficio 112-2022 del 2 de abril del 2022. Este documento es requerido para la formalización de la designada como consejera del CTPD. Cualquier duda o inquietud, con gusto será atendida por la profesional Gloria Colorado al correo adjunta correo. Cordial saludo, Juan Carlos Prieto, Dirección Participación, Comunicación, Planeación. Y el radicado 162 lo remite la Subred Norte en respuesta a la invitación sobre la sesión del día de ayer, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Es un oficio de 2 folios con respuesta a las inquietudes de los ediles. Se informa, honorable presidenta, que estos 2 radicados ya fueron enviados al correo de los ediles y ediles. Sí, importante que la mesa directiva nos pueda aportar el oficio enviado al CTPD. Gracias. Entonces, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación del acta número 17 del 28 de abril del 2022, Comisión de Gobierno. Entonces, en consideración de la comisión,
El acta número 17, las ediles edil que estén de acuerdo, para registrarlo en el chat de este medio. Yo apruebo acta 17 con sus aclaraciones y modificaciones. Aprueba acta 17. Apruebo la acta número 17 de la Comisión de Gobierno con sus respectivas correcciones y modificaciones, Presidenta. Listo, aprobado entonces el acta. Continuamos con el siguiente punto. Quinto, tema principal, distrito aeroportuario. Bien. Este tema que es de mucha importancia, tomando en cuenta que el distrito aeroportuario es fruto de un trabajo realizado por la comunidad de Engativá durante muchos años, que finalmente se concreta en un acto por el cual no solamente hay un reconocimiento a la realidad del área que colinda con el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá y la Sabana, sino que hay un reconocimiento y un respeto a la ciudadanía que habita el entorno del aeropuerto El Dorado. No obstante que el distrito en su proyección mantiene un decreto que hay acuerdo, que es un decreto que deberá ser derogado. También es cierto que el acto por el cual se crea el distrito aeroportuario trae consigo una serie de garantías para las comunidades del entorno, porque esto es real. El tema del aeropuerto es que está dentro de la ciudad de Bogotá, está incrustado entre dos localidades en las cuales habitan personas. Entonces, la propuesta de esta sesión tiene que ver principalmente en que el distrito aeroportuario entró a ser parte íntegra del nuevo plan de ordenamiento territorial, y en ese sentido se formularon unas preguntas a través de un cuestionario que se allegó a la Secretaría Distrital de Planeación, para lo cual voy a dar uso de la palabra a la doctora Elvira, que es encargada del tema de operaciones estratégicas y que conoce de este aspecto que estoy planteando. Entonces, bienvenida a la Secretaría Distrital de Planeación. Hago entrega del uso de la palabra a la doctora Elvira. Ustedes definen cuál va a ser la forma de la presentación para la Junta Administradora Local en su actividad de control político a las diferentes ejecuciones y políticas públicas establecidas que tengan que ver con nuestra localidad. Bienvenida, doctora Elvira, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas, ediles y edilesas. Muchas gracias por esta invitación y por la introducción, señora Presidente. Entonces, me voy a enfocar en responder las dos preguntas que nos llegaron por parte de ustedes relacionadas a los avances que tiene la fase 1 de la operación estratégica del Distrito Aeroportuario y con respecto al decreto 824 del 2019 que se adoptó, como usted muy bien lo señala, en el marco de la operación del Distrito Aeroportuario. Contarles esos avances y contarles sobre todo en respuesta a esa segunda pregunta, entonces, cuál es el escenario actual y sobre todo cuáles son los siguientes pasos. Con respecto a la fase 1 de la operación estratégica del Distrito Aeroportuario, les traímos esta línea de tiempo para contarles ciertos hitos importantes en los cuales hemos venido trabajando desde que firmamos el pacto por el Distrito Aeroportuario en 2019. Discúlpenme, creo que tengo un micrófono prendido. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí? Sí, doctora, la estamos escuchando bien. Gracias.
Listo, entonces desde octubre del 2019 que se hace el pacto por el distrito aeroportuario y en diciembre con la adopción del decreto 824 del 2019. A partir de ahí iniciamos un proceso de inclusión, digamos, como de validación del decreto y de garantizar que este decreto tenga una continuidad en el tiempo, no obstante los diferentes cambios de administración, los diferentes instrumentos de planeamiento y de gestión que se empiezan a adoptar, como es la inclusión en el plan de desarrollo distrital como una meta estratégica específica. Luego, anexar, digamos, el proyecto dentro del plan de desarrollo, pero como ese anexo del banco de proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías. Posteriormente, todo eso, digamos, durante el mayo del 2021, durante el siguiente semestre del 2021, todo el acompañamiento de la modificación de la licencia ambiental y con la articulación del plan de ordenamiento territorial. Durante este año hemos venido trabajando ya con la aplicación del plan de ordenamiento territorial y específicamente en las actuaciones estratégicas que tienen que ver con el distrito aeroportuario. Entonces vamos a ampliar un poquito esta información para contarles entonces cómo quedó dentro del plan distrital de desarrollo como meta específica dentro del propósito 5 de hacer de Bogotá región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible y su programa estratégico Bogotá región productiva y competitiva. La meta específica por la cual, digamos que tenemos unos recursos asignados, pero además nos hacen un seguimiento y nosotros impulsamos todas las acciones, es en función de implementar el distrito aeroportuario para la productividad y competitividad de la ciudad-región. Es decir, implementar ese decreto que construimos con ustedes y que se adoptó con el decreto 824. Y hay que decir pues que es la primera vez que este proyecto, digamos que el entorno del aeropuerto queda incluido explícitamente dentro del contenido programático del plan de desarrollo. Listo, entonces, ¿qué logros hemos tenido en función de implementar ese distrito aeroportuario? Estuvimos trabajando en la estructuración del proyecto de la fase 2 con los estudios y diseños. Esto lo hicimos de la mano de la empresa de renovación urbana de la ERU. Digamos que esa estructuración está lista y de manera paralela vinimos trabajando con la articulación con el plan de ordenamiento territorial, digamos, con la revisión del plan de ordenamiento territorial, para que los proyectos, digamos, la visión estratégica con sus programas y sus proyectos claves quedaran incorporados dentro de esa formulación del plan de ordenamiento, que se reconociera el decreto 824 como tal, y de manera paralela seguimos trabajando con las diferentes entidades para la mitigación de los impactos del aeropuerto en el marco de la licencia ambiental con la Secretaría de Ambiente, con la Aerocivil y la ANLA. Digamos, el rol de planeación acá ha sido sobre todo tema de acompañamiento y garantizar que pues, las cosas estén, digamos que armonizadas, alineadas y que todos los actores pues estemos, digamos, bajo los mismos criterios de cómo debe ser ese relacionamiento del aeropuerto en Dorado con su entorno. Listo. Entonces, pues en función de eso, ¿cuál es el escenario actual y cómo quedó entonces contenido el distrito aeroportuario dentro del plan de ordenamiento territorial? En diferentes oportunidades con ustedes, con la JAL de Engativá y en otros espacios de participación hemos podido contarles de qué se tratan las actuaciones estratégicas. Y como lo vemos nosotros, pues para el caso específico del distrito aeroportuario, son la continuación del decreto, digamos que como pensándolo como una cascada de instrumentos en los cuales pues ya tenemos, ya sabemos, digamos, cuál es esa visión que queremos de ese entorno, cuáles son los proyectos claves, cuál es ese relacionamiento con la región metropolitana que tiene que tener, y en función de eso, pues ya aterrizamos a unos instrumentos mucho más específicos que nos tienen que empezar a definir cómo vamos a desarrollar ese distrito aeroportuario. Entonces, ese cómo lo vamos a desarrollar es lo que se definen como las actuaciones estratégicas. Y pues son unos entornos donde confluyen, digamos que muchos proyectos de carácter estructurante del plan de ordenamiento territorial y por lo tanto, pues empiezan a resaltar en el área urbana de la ciudad como digamos, un mapa de calor donde hay una alta inversión pública y por lo tanto tenemos que guiar también las diferentes acciones privadas y comunitarias
Por lo tanto, pues son un instrumento que es, por supuesto, un instrumento de planeación y de gestión para definir pues esos mecanismos del cómo vamos a hacer los proyectos, pero también un instrumento de gobernanza en sí mismo. Es un instrumento que nos permite generar acuerdos y alianzas entre los diferentes actores que confluyen en esos ámbitos para poder sacar adelante pues, el modelo de ordenamiento territorial, es decir, los proyectos claves que ahí confluyen. Entonces, las actuaciones estratégicas son, al final de cuentas, unas intervenciones urbanas integrales, ¿sí? Integral es importante porque tiene una dimensión, digamos, del ciudadano, una dimensión social y de gobernanza muy importante. Entonces, estos instrumentos tienen unas condiciones normativas particulares. Estos instrumentos coinciden en su mayoría con ¿cómo se llaman? Tratamientos urbanísticos de renovación urbana y de áreas de actividad de carácter estructurante o de grandes servicios metropolitanos. Esto lo que quiere decir es que en términos de norma urbana le están dando la mayor flexibilidad, pero es una flexibilidad que le estamos poniendo una mediación, que es este instrumento de actuaciones, que se tiene que empezar a formular de ahora en adelante, digamos, con la adopción del plan de ordenamiento territorial, para definir entonces cuáles van a ser las reglas de juego para esa norma urbana. Digamos que están, digamos, todas las condiciones, pero toca definir en el proceso de formulación de las actuaciones estratégicas la mejor manera de poder llevar de acuerdo a las condiciones, a la población presente y a la vocación de cada uno de estos ámbitos. Como ven, son 25 actuaciones estratégicas, cada una absolutamente divergente. Por lo tanto, ya toca aterrizar a esa escala local cuáles son realmente las necesidades y en función de eso definir las reglas de juego para que tengamos un desarrollo equilibrado, incluyente y sensato pues con la realidad del territorio. Entonces, esas son las actuaciones estratégicas y es lo que vemos como el siguiente paso de ese distrito aeroportuario, de esa operación estratégica del distrito aeroportuario. Bueno, aquí está, digamos, el mapa nuevamente. Son 25. Hemos priorizado desde el decreto 555 9 actuaciones estratégicas para desarrollar en el corto plazo, de las cuales Distrito Aeroportuario, Engativá y Fontibón, esas dos actuaciones que están en los bordes del aeropuerto El Dorado, están priorizadas para adelantar en articulación con la empresa de renovación urbana. En total son 7.400 hectáreas delimitadas como actuaciones estratégicas y en promedio tienen unos 233 hectáreas. Ya aterrizando específicamente, bueno, digamos, como cuáles serían las condiciones particulares y cómo vamos entonces a desarrollar y a financiar los proyectos que allí confluyen. Entonces, como les decía, pues tienen unas condiciones normativas particulares, como ya les decía, renovación urbana o pues para el caso del distrito aeroportuario de unas áreas de actividad de grandes servicios metropolitanos, que eso finalmente lo que está permitiendo es que ahí se puedan instalar colegios, universidades o usos de unas mayores superficies, etcétera. Y digamos que a futuro limitar el desarrollo de usos residenciales según sea el caso donde estén ubicados. Pero hay otra condición importante y es que las actuaciones estratégicas se definen como lo que nosotros llamamos técnicamente ámbitos cerrados de reparto. Eso, en términos prácticos, lo que quiere decir es que las plusvalías, digamos, los recursos que se captan de ese entorno, dentro de ese polígono, se tienen que reinvertir allí mismo, dentro de ese mismo polígono, para financiar los parques, los colegios que les están haciendo falta, las casas comunitarias, mejorar las vías o ampliarlas si se necesita, hacer los andenes, suplir de todas las redes de acueducto y alcantarillado, etcétera. Entonces, para poder financiar esos proyectos de soporte que necesitamos en esos ámbitos. Entonces, como les decía, ya tiene unas condiciones normativas particulares y por otra parte, tiene unas condiciones también de financiamiento particulares. Ahora bien, para que esto, digamos, no se desarrolle un poco de manera abierta o que perdamos la oportunidad de realmente poder controlar el desarrollo en esos ámbitos para que sea equilibrado, etcétera, se ha definido que mientras se adopta la actuación estratégica hay un límite
las condiciones normativas, un límite de edificabilidad en el cual se puede desarrollar solo un índice base del 1,3. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que podamos tener, digamos que todas las condiciones para poder tomar las mejores decisiones a futuro. Ese límite de la norma, pues, tiene una fecha de vencimiento según el decreto 555 a 6 años, o antes si se puede formular con anterioridad, digamos que adoptarlo con anterioridad. También es importante mencionar que la formulación de estas actuaciones estratégicas ya no puede ser solamente una responsabilidad del distrito, porque los recursos son insuficientes en términos de dinero, pero también en términos técnicos y humanos. Por lo tanto, se incorporó, pero además sabemos el desarrollo urbano, digamos, tenemos todos el derecho a la ciudad, pero también el deber a la ciudad. Entonces, y en la medida en que involucremos otros actores, pues garantizamos que este tipo de acciones tengan una mayor continuidad en el tiempo y sobrepasen sobre todo periodos administrativos. Entonces, en función de eso, se estructura un modelo de gobernanza en la cual se incluyen otros actores importantísimos, como son, por una parte, los operadores urbanos, que son los que ejecutan proyectos, los proyectos públicos, digamos, y saben ejecutar, por lo tanto, sabrán formular. Entonces, se tienen que vincular desde el inicio cuál es un operador urbano y sobre todo, pues, para el caso de estas actuaciones del distrito aeroportuario, hemos venido trabajando con la empresa de renovación urbana, la ERU. Entonces, estos operadores urbanos se vinculan desde el principio, pero sobre todo su rol es garantizar que se cumplan los aspectos del plan de ordenamiento territorial, pero por otra parte, que se garantice la protección a los moradores, que desde el inicio se empiece a trabajar de la mano con los actores locales para poder establecer cuáles son las estrategias necesarias para, digamos que generar el cambio o el fortalecimiento de ciertas condiciones actuales. Pero también se incluye el rol fundamental del privado y de la comunidad. El privado porque puede ser pronto un inversionista, un empresario, un desarrollador inmobiliario, un constructor, pero también como un propietario de la tierra. Vamos que los propietarios pueden tener un rol importante sobre todo y tener la iniciativa. Y aquí es donde la comunidad también juega un rol fundamental, entiéndase comunidad también como propietarios de los predios o como usuarios o como arrendatarios, etcétera, que puedan organizarse y decir, bueno, listo, nosotros queremos cambiar nuestro entorno, queremos mejorar nuestras condiciones, no vamos a quedarnos quietos esperando a que el distrito tenga la capacidad para traernos todo lo que necesitamos, sino que podemos tomar acción, nos organizamos, vamos donde la ERU y juntos empezamos a formular estas actuaciones estratégicas y su posterior implementación. Entonces, digamos que así es como funciona el modelo en términos generales, digamos, para todas las actuaciones estratégicas. Cada caso, pues, tiene sus condiciones particulares. Pero entonces, para el caso del aeropuerto, voy a hacer ya como un zoom, aterrizar un poquito en cuáles son las actuaciones que están en el borde y el caso de Engativá. Les estoy mostrando la ficha general que está dentro del decreto 555, que se refiere a distrito aeroportuario del sector de Engativá. Digamos que tenemos aquí unos lineamientos generales, unos datos generales que ustedes pueden consultar en ese anexo. Yo creo que aquí lo importante es mencionar que este borde aeroportuario coincide en su mayoría con el tratamiento de renovación urbana, que para efectos de toda la ciudad pues tiene unas condiciones de mayores edificabilidades, no sea en altura o digamos que en proporción al tamaño del predio, pero en todo caso, para el caso pues, del aeropuerto, tienen que cumplir unas limitantes del funcionamiento del aeropuerto, pues que no pueden exceder ciertas alturas. Y coincide con los usos del suelo de grandes servicios metropolitanos. Y para el caso del aeropuerto, pues tiene una connotación muy particular, y es que en toda la ciudad, los grandes servicios metropolitanos en todo caso están limitando los usos residenciales, digamos, los nuevos usos residenciales, y puedan ser solamente complementarios a
a los usos como de universidad, digamos, las residencias estudiantiles o complementarios, digamos, a los usos comerciales, etcétera. Para el caso del distrito aeroportuario, pues le sigue aplicando esa condición, pero sobre todo quedó explícito en el plan de ordenamiento territorial que se reconocen los usos residenciales existentes. Digamos que todos las viviendas y los usos residenciales que ya tienen como un derecho adquirido, pues se reconocen, pero se limita los nuevos desarrollos de vivienda en esos ámbitos. O sea, digamos que de ahora en adelante, de manera prospectiva. Para el caso de esta actuación estratégica del distrito aeroportuario de Engativá, pues tiene que implementar esas condiciones normativas que quedaron en el decreto 555 y definir entonces cómo vamos a desarrollar los proyectos que allí son importantes, como la continuación de la calle 63, como la generación, la provisión de unos corredores verdes, de conectividad, digamos, de conectividad peatonal y de movilidad sostenible, como la generación de parques, mejoramiento de los parques existentes, etcétera. Entonces, esos son, digamos, que los retos que tiene esta actuación estratégica de Engativá. El aeropuerto, pues, tiene las mismas condiciones en términos normativos, pero es un poco más grande y porque allí confluyen otros proyectos de movilidad y de conexión con la región importantes, como es el Regio Transoccidente, como pues alcanza a tocar la calle 13, como es la avenida Latam, y hay que decir que todos estos proyectos que les estoy mencionando quedaron priorizados desde el decreto 824 que adopta la operación estratégica del distrito aeroportuario. Pero ¿qué les traemos acá y qué es importante? Digamos, la presidenta lo mencionaba al inicio, y es que existe, digamos que garantizamos y logramos que existiera una articulación desde lo concretado con ustedes y adoptado en el 824 con el plan de ordenamiento territorial y se refleja en el régimen de transición. En el artículo 598 se dice que la operación estratégica del distrito aeroportuario adoptada mediante el decreto distrital 824 en 2019 continuará vigente. Y para ello, pues tiene que proceder con la formulación de las actuaciones estratégicas, pues, todo el cuento que les acabo de echar, contenidos en el ámbito del entorno aeroportuario. Entonces, estas acciones estratégicas lo que tienen que hacer es desarrollar ya a detalle el componente urbanístico, normativo, financiero y de gestión necesarios para poder implementar los programas y los proyectos adoptados en ese decreto. Entonces, creo que esto es uno, consideramos, por lo menos desde esta dirección de operaciones estratégicas, que es un logro haber que el plan de ordenamiento territorial reconozca lo trabajado en los años anteriores. Es importante también mencionar que nosotros hicimos una delimitación inicial que corresponde a unos criterios técnicos, que esa delimitación puede ser ajustada durante el proceso ya de trabajo de campo, de socialización, de participación. Entonces, esos límites, digamos, no están escritos sobre piedra, sino que pueden ser un poco ajustables en función de la realidad, ya mucho más, pues, la realidad del territorio que vamos a percibir ya en trabajo de campo. Aquí me detengo un poquito y es contarles en el punto en el que estamos. Y es que, como ustedes podrán ver en el decreto 555, pues hay unas fases para las actuaciones estratégicas. Entonces, como esta iniciativa puede ser de carácter pública o mixta, como les decía, los privados o la comunidad pueden organizarse y asociarse a un operador urbano para hacerlo. Entonces, tiene que haber una siguiente fase, digamos, si una primera fase es presentar esta iniciativa, la siguiente fase es importantísima y es lo que nosotros hemos hablado de directrices, que es planeación, empezar a definir a esta escala local qué es lo que sí o sí tiene que ejecutarse allí, cuáles son esos mínimos no negociables en términos urbanísticos, pero también en términos socioeconómicos y de gobernanza que queremos garantizar en esos ámbitos, para que la etapa posterior de formulación, digamos, que no empiece a divagar, sino que vaya ya por la senda que se le dio y lo que haga es, al final de cuentas, concretar los instrumentos para poderlos llevar a cabo. Hoy, Secretaría de Planeación, nos encontramos en el proceso de definir esas directrices para estas dos del distrito aeroportuario, y hago el énfasis en la de Engativá,
y para pues todas las 25 actuaciones estratégicas. Eso es un trabajo que se está haciendo durante este año. Es decir, no vamos a esperar a que exista una iniciativa para poder sacar adelante estas directrices, sino que las queremos dejar muy adelantadas y listas y adoptadas en esta vigencia para que el próximo año ya pueda iniciar su formulación mucho más específica. Estas directrices, digamos que es un periodo mucho más corto, es un tema estratégico, es lo que hemos llamado como una preformulación o como una prefactibilidad, o dar las pautas iniciales, que es un proceso corto y mediante el cual queremos hacer, digamos que algunas consultas a los actores del territorio, empezar a identificar, pues a mapear los actores relevantes que nos van a ayudar a concretar la formulación y la posterior ejecución. Este proceso lo estamos articulando al proceso que se lleva a planeación de manera paralela, que es la formulación de las unidades de planeamiento local, las UPLs. Entonces, las UPLs son un proceso de construcción que va a empezar a partir de julio, diferentes espacios de participación muy concretos. Entonces, en esos ámbitos de las UPLs, queremos también nosotros traer a colación las actuaciones estratégicas como un proyecto que están dentro de las UPLs y que ocupan gran extensión de las UPLs, y eso nos va a empezar a nutrir nuestras directrices. La fase de formulación tiene que tener un componente de participación incidente muy fuerte. Eso está escrito ya desde el POT y eso va a quedar sobre todo contenido en las directrices, y eso es lo que sería en la etapa posterior. Entonces, eso es un poco también respondiendo a la pregunta de ustedes, bueno, ¿en qué estamos? Digamos, ¿cuál es el estado actual y qué sigue? También traemos este otro apartado del decreto 555, el nuevo POT, en el artículo 608 de las derogatorias. Entonces, el presente plan deroga todas las disposiciones que les sean contrarias, en especial el acuerdo del decreto distrital 765 de 1999, que también doña Lidia mencionó al inicio, sobre todo pues porque ya se están haciendo unas nuevas definiciones de lo que, cómo se debe manejar y cómo se debe fortalecer ese entorno del aeropuerto. Entonces también se los queríamos traer acá para, digamos que eso está en el decreto, pero queríamos recordarlo en este espacio. Bueno, yo creo que me adelanté a la diapositiva, pero esta es la del proceso que les mencionaba, de la iniciativa, las directrices, la formulación, revisión y concertación, con esta fase de directrices resaltada, que es el momento en el que estamos en es durante este año, el 2022, para la estructuración de esas directrices. Y el contenido de estas formulaciones de las actuaciones estratégicas, pues como les decía, es definir ya ese componente urbanístico mucho más específico en términos de cómo es esa estructura pública, cuáles son los equipamientos específicos que necesitamos y dónde los vamos a ubicar, cómo deben ser los perfiles viales, cómo se van a llevar a cabo los usos y los aprovechamientos. Digamos, ya tenemos la norma desde POT, pero entonces tenemos que definir cómo la vamos a cumplir, cómo vamos a cumplir las obligaciones urbanísticas que están definidas en el POT, y cómo van a ser esas etapas de desarrollo previstas. Eso en cuanto a lo físico-espacial, digamos, a lo urbanístico. Tiene un componente socioeconómico importante, que es cómo está implementando usted la política de protección a moradores y actividades productivas que están, digamos que ahí inmersas, y en general, pues todos los aspectos relacionados a la participación ciudadana incidente. Usted, cómo implementó, qué estrategia usó para la participación ciudadana y cómo está incorporando todos los resultados de ese proceso. Y un componente financiero importante, que es todo el reparto de cargas y beneficios que les mencionaba en un inicio, y cuáles otros instrumentos o mecanismos de financiación o fuentes de financiación estamos involucrando. Al final, la formulación se resume en estos tres componentes, y bueno, digamos que todo ese proceso tiene que ser absolutamente participativo. Y espero con esto haberles respondido a sus dos preguntas respecto a el avance de esa fase 1 y el decreto 824, y cómo está incorporado eso en el POT, y sobre todo en qué estamos y cuáles son los siguientes pasos.
Entonces, aquí dejo la presentación y estoy abierta a responder las preguntas que ustedes tengan. Gracias, doctora Elvira. Entonces, si no hay otra intervención de ustedes, procedo a dar el uso de la palabra a los ediles y edilesas que deseen intervenir. En todo caso, quiero manifestar que ha sido una presentación muy importante y que, pues, de hecho, recogió aspectos que la comunidad de Engativá Pueblo, a través de la mesa aeroportuaria, solicitó reiteradamente en otras administraciones, y me alegra la derogatoria del decreto 765, que fue una de las razones por las cuales hubo tanto problema en las áreas aledañas al aeropuerto. Entonces, ¿algún edil o edilesa desea intervenir? Bueno, no hay manitas levantadas, entonces yo simplemente ratificar, doctora Elvira, que este tema será parte además de un estudio que está iniciando planeación con las JAL, porque uno de los aspectos que considero de vital trascendencia es que en este momento se puede empezar a plantear la posibilidad de que presupuestos del orden nacional puedan llegar a atender acciones que comprometen a las localidades y al distrito, y esto pues una garantía para que no tengamos que disponer de los presupuestos locales para resolverle problemas de movilidad, por ejemplo, de movilidad para el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, que la avenida José Celestino Mutis, que fue una vía que nos ha costado múltiples presupuestos, debería haber contado con un presupuesto del orden nacional, atendiendo que esa vía va a resolver problemáticas para el aeropuerto El Dorado principalmente. Entonces yo de todas maneras agradezco, no sé si quiere hacer una nueva intervención, y yo veo bien interesante el informe presentado. La mesa aeroportuaria fue recogida en aspectos sustanciales para la comunidad de Engativá Pueblo, y de esto pues obviamente informaremos a las comunidades y llevaremos a cabo una audiencia con el fin de que este aspecto sea informado ampliamente a la comunidad. Doctora María Elvira. Sí, gracias. No, correcto. Con respecto al tema de financiamiento, sí quedó explícito en que podemos incorporar otras fuentes de financiamiento, incluso del orden nacional. Y es absolutamente necesario, por más de que definamos esto como un ámbito cerrado en el que con las plusvalías pretendemos financiar muchos proyectos, por la importancia de estas zonas, pues de estos sectores, requerimos en todo caso involucrar otros actores de diferentes órdenes y que tengan una corresponsabilidad con el aeropuerto. Y por otra parte, comentarles que esto pues realmente está empezando, digamos, con la adopción del plan de ordenamiento territorial. Eso nos está dando un marco muy general, pero pues inicia este proceso de reglamentación de las directrices que les cuento, de la mano de la formulación de las UPLs y después la posterior implementación. Pues es un proceso de co-construcción continuo. Entonces me atrevería a decir que incluso hasta ahora empieza, y que pues por eso es satisfactorio poder estar en estos espacios para contárselos, pero sobre todo vincularlos y motivarlos para que nos pues, sigamos en este proceso conjunto. Muchas gracias, doctora. Presidenta, aprovechando a la doctora María Elvira.
Edilesa Lina. Edilesa Lina, presidenta. Sí, señora. Tiene el Sí. uso de la palabra. Gracias, presidenta, doctora. Mil gracias por su presentación. Efectivamente se han desarrollado varias estrategias a través de la mesa aeroportuaria y se han analizado varios aspectos. En la presentación, doctora María Elvira, su merced nos indicaba que se tiene que revisar la destinación específica del plusvalor que genera los incentivos normativos, es decir, la plusvalía. Y a su vez, en otra diapositiva nos mencionaba el tema de los cambios del uso del suelo y esas cargas que se deben compensar también por toda la infraestructura que se va a llevar a cabo y lo que implica, ¿no?, el plusvalor. Entonces, preguntarle, doctora María Elvira, de pronto ya se tiene establecido cuál va a ser esa zona de impacto donde posiblemente van a cambiar esos usos del suelo y donde se va a generar un plusvalor también por edificabilidad y donde también pues vamos a impactar el cambio del uso del suelo a nuestras comunidades, y esto también va a generar un tema en impuestos, aumento en impuestos y cobro de ese plusvalor. Entonces sí sería importante revisarlo y saber qué zonas de impacto se tienen ya previstas, si ya se tienen previstas en toda esta estrategia de distrito aeroportuario y cómo se van a generar esas cargas y beneficios que usted nos explicaba en la presentación. Era eso, presidente. Doctora María Elvira, muchas gracias por su participación, agradecerle su compromiso y su presentación. Gracias, presidenta. Sí, no sé si no hay más preguntas, entonces respondo de una vez. Sí, efectivamente, todavía no están definidos porque eso es lo que tiene que quedar en la formulación, que es lo que les comento que se empezaría a definir de manera participativa. Entonces, en la formulación en ese componente urbanístico que les mencionaba, se tiene que decir cuáles son los proyectos que necesitamos y en función de eso, cómo vamos a hacer esa, digamos que reinversión de esas plusvalías. Eso no implica mayores impuestos a los propietarios, digamos que son dos cosas diferentes, pero en todo caso, esa definición de las áreas de impacto, como lo menciona Edilesa, es lo que se define durante la formulación. Bueno, entonces, doctora Elvira, muchas gracias por su presencia en esta sesión el día de hoy, muy importante. Esperamos que la presentación nos sea aportada a la JAL para entregarla a cada edil y edilesa para su estudio y análisis. Estaremos muy pendientes de todo el proceso de reglamentación y esperamos que igualmente la voz ciudadana siga siendo tomada en cuenta en lo que se refiere a las afectaciones aeroportuarias que trae consigo pues la presencia de este equipamiento enorme en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por la participación. Hemos concluido con esto el tema principal. ¿Iba a decir algo, doctora? Bueno, muchas gracias. Que muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, concluido el tema principal, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, edilesa Darly. Edilesa Darly. ¿Quién es vicepresidente de plan? Entonces, en orden alfabético, me permito convocar mañana sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
territorial, 9:30 de la mañana, tema que no conozco. Y con ello concluimos la sesión del día de hoy, siendo las 10:20 de la mañana. 10:20 de la mañana, agradeciendo la presencia de todos los ediles y edilesas, quedando convocadas y convocados para mañana sesión de comisión del Plan y Ordenamiento Territorial. Les deseo un feliz resto de día. Hasta mañana. Feliz día. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día para todos. Hasta mañana. Gracias, ediles.